Perfecto, lo tenemos en línea, Luciano Fusaro, que es el titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. ¿Qué tal, Luciano? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Esto era algo previsto, programado? ¿Cómo se generó esta situación que ustedes, me imagino, también tiene que ver con algún reclamo que venían formulando? Explícame cómo se da este aumento. Sí, a ver, había, digamos, recordemos que este es el cuarto aumento de tarifa en las líneas nacionales del AMBA que hay a lo largo de este año. Nosotros algo habíamos escuchado, pero no teníamos la confirmación. Recién el sábado se confirmó, se mandó la instrucción a Nación Servicio, que es la empresa que administra la SUBE, y se hizo efectivo desde las 0 horas de hoy. El tema que, digamos, yo te cuento desde el lado del empresario cómo se ve esto. Obviamente el usuario está pagando más, pero esto no significa más dinero para las empresas, porque el dinero que reciben las empresas surge de un cálculo, de una metodología que establece el gobierno, y después esa metodología se financia entre tarifa y subsidio, con lo cual, si sube la tarifa, baja el subsidio, y la cuenta es la misma, al menos que se actualice ese marco normativo, que la última vez que se actualizó fue el mes de junio, con lo cual hemos perdido con la inflación este año, y a lo largo de 2 años, aunque haya habido aumento de tarifa, cuando sumamos tarifa más subsidio, las empresas perciben 20% menos. Por eso estamos viendo un deterioro en los servicios, a pesar de que el usuario está pagando más, porque recordemos que veníamos de una tarifa que cubría nada más que el 9% del ingreso y hoy cubre el 37%. Es decir, el aumento tuvo como objetivo en realidad reducir el peso del subsidio, pero la economía de las empresas está peor. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, hace 3 años teníamos 31 líneas de colectivo, hoy tenemos nada más que 28. Hemos perdido 26% de los pasajeros transportados y 18% de los kilómetros. Años, y digamos, ya un tercio de la flota tiene más de 10 años de antigüedad, con lo cual hay un proceso de desinversión muy fuerte. Eso en un contexto, como te decía al principio, de que si bien el usuario paga más, el servicio está cada vez peor. Y ese pagar más y servicio en deterioro, ¿responde a que hay una política, vos entendés, o ustedes piensan, por parte del Estado en términos de desfinanciar al sector, o por parte, y vos sos empresario, y hacete, digamos, hacete cargo de lo que te pregunto en términos de decirme sí o no, o porque ustedes entienden que esa inversión debería venir de la mano de solamente un incremento de lo que se les da? Mira, el tema es así, a lo largo de los años, hace 10 años por lo menos que empezó este proceso de financiación, que tiene su origen en lo siguiente: el dinero que reciben las empresas sale de un cálculo. O sea, no lo deciden las empresas, lo decide el regulador. Y ese cálculo, producto de toda la inflación que hubo, siempre estuvo atrasado respecto a la inflación. Entonces, el Estado, por cuestiones fiscales, ha atrasado el cálculo de los subsidios, pero tampoco ha trasladado ese efecto a la tarifa porque tiene un impacto político y social muy fuerte. Entonces, la variable de ajuste ha sido, lamentablemente, el dinero que reciben las empresas y, por lo tanto, la calidad del servicio. Ahora, ¿qué pasa? A partir de este año se dividió el tema entre las 3 jurisdicciones: provincia, ciudad y nación. Lo que es la ciudad de Buenos Aires, en el mes de julio empezó a hacer sus propios cálculos y de hecho recompuso una parte importante de este desfasaje que yo te menciono, de manera tal que, por ejemplo, hoy la tarifa técnica en la ciudad de Buenos Aires es de 1.400 pesos, o sea, la suma de tarifa más subsidio, cuando en las líneas nacionales y provinciales es de 1.100 pesos. O sea, vos fíjate que hay una brecha. Antes era todo lo mismo y hoy la ciudad de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo de recomponer esta cuenta que yo te digo. Por eso, digamos, lo que nosotros necesitamos a las otras 2 jurisdicciones a que hagan lo mismo. Obviamente esto es un esfuerzo muy grande porque los estados están en un proceso de ajuste fiscal y la gente no tiene más plata. Pero si no se resuelve de una vía u otra, la variable de ajuste termina siendo los niveles de inversión. Por eso nosotros siempre lo que decimos es, un paso muy sano sería quitar todos los subsidios y empezar a hacer una asignación quirúrgica, como es un bien escaso, a aquellos usuarios que realmente lo necesiten. Por ejemplo, jubilados, pensionados, etcétera. Hoy considera también, Mauro, que, por ejemplo, una parte importante de los usuarios no está pagando nada. Por ejemplo, tenemos los discapacitados que viajan gratis, los estudiantes que pagan centavos. Entonces, todo ese costo termina siendo distribuido entre los que sí pagan. Se hace un esfuerzo muy grande para los pasajeros. Por eso es necesario replantear todos estos temas, realmente definir cuáles son los grupos que requieren un subsidio para asistirlos y a quienes no, digamos, que tengan la tarifa que históricamente costó en la Argentina. Recordemos que, por ejemplo, en los años 90 no había subsidios
y se pagaba el equivalente de $1 actual. La gente lo pagaba, era un boleto popular que lo podía pagar todo el mundo. Hoy en día no estamos en esa situación porque hubo también un deterioro de salarios, pero sí se podría hacer una asignación más eficiente, eligiendo a quién darle los subsidios de manera directa y que las empresas financien solamente con tarifas. Esa es una manera media de por lo menos recomponer el stock de capital y evitar el deterioro progresivo que tienen las empresas actualmente. Buenos días, Florencia Gutiérrez te saluda. Vos contabas que antes de este 10% de aumento cayó fuerte la cantidad de pasajeros que viajan en transporte. ¿Esto es así? ¿Tenés el porcentaje? Sí, mira, yo te miro la serie larga porque esto es un deterioro muy progresivo, o sea, no se ve de un día a otro, pero sí lo ves de un año a otro. Por ejemplo, del 2015 a la fecha se perdió 26% de los pasajeros transportados, es decir, desapareció la cuarta parte del sistema prácticamente, y se perdieron 18% de la frecuencia. En un área como el AMBA, donde si bien hay más teletrabajo, etcétera, también la población aumentó en 1,5 millones de habitantes. Entonces, es una cifra muy grande. Por eso, cuando vemos los atascamientos que hay en los accesos, que las horas pico son cada vez más prolongadas y cada vez más vehículos, más motorización en la vía pública, tiene que ver con esto, el deterioro del transporte público. No solamente porque la gente, por una cuestión económica, a lo mejor no puede pagar y tiene que ahorrar el viaje, sino que también aquel que tiene la plata para pagar, lo hace porque ya no le conviene o no le es útil el transporte por la pérdida de frecuencia. O sea, es un problema bastante complejo, que tiene muchas aristas. Por eso nosotros insistimos en que se tiene que recomponer de alguna manera porque el daño a largo plazo va a ser mucho mayor. Y ahora, se autorizó este 10% hacia adelante, porque pienso del otro lado, el que está escuchando, el pasajero, que quizás ya se le hace muy difícil viajar en este contexto, en este escenario, pagar el boleto. Sin embargo, todavía si uno mira el costo real, falta, digamos, o aumentar los subsidios o van a seguir los aumentos. ¿Ustedes prevén que haya más aumentos en los próximos meses? Mirá, no nos han dicho, de hecho este aumento nosotros nos enteramos prácticamente sobre la hora. Generalmente esto lo decide lo que es Nación, los aumentos en Nación lo decide la Secretaría de Transporte a último momento. Provincia y ciudad sí tiene un esquema más previsible porque ya lo han establecido por norma todos los meses, inflación más 2%, justamente ese más 2% es para bajar el peso de los subsidios. Por lo tanto, no tenemos, en las líneas nacionales por lo menos no sabemos cuál va a ser el siguiente aumento. Ahora, si en algún momento se recompone la brecha, que esto hay que hacerlo porque te vuelvo a decir, si no cada día tenemos menos colectivos. Hoy en día el costo real de mover un usuario es de 1.700 pesos, para que nos demos una idea de lo que valdría un costo bien calculado sin subsidios. De esos 1.700, entre tarifa y subsidio, una empresa recibe 1.100 hoy en día, excepto la de Ciudad de Buenos Aires, que están un poquito mejor, que recibe 1.400. Pero esa brecha, la persistencia de esa brecha hace que si no se paga, lo que no se paga por tarifa o subsidio, después se termina pagando con un peor servicio. Luciano, este es el escenario que vemos en el mediano y largo plazo. Luciano, buen día. Le pregunto, ¿el gobierno aporta los subsidios en tiempo y forma? ¿Los retasea? No hace mucho se escuchó una información que no podían pagar los sueldos los sueldos, porque el Estado se estaba retrasando. ¿Ustedes creen que el gobierno está de salida con los subsidios o va a aportar? No, hay una política de reducción de subsidios de las tres jurisdicciones, tanto Nación, provincia como ciudad. Por eso provincia y ciudad aumentan inflación más 2. Ese más 2 es justamente para que el peso vaya bajando. Hace 2 años teníamos 91% de subsidios sobre ingresos y tenemos 63%. O sea, esa política yo creo que va a seguir y de hecho así nos la han transmitido. Después, en cuanto al flujo de fondo, la regularidad, y a veces hay atrasos, no es que se pagan en tiempo y forma, a veces se demoran unos días, 3 días. De hecho, a principio de mes tuvimos el caso de una empresa importante de la zona sur que estuvo parada porque no pudo pagar salario. Eso porque, digamos, tampoco los subsidios habían entrado en tiempo y forma. Y de hecho otras empresas también hubo como 40 empresas que no pagaron la totalidad de los salarios y bueno, dieron un adelanto, un vale, por eso, digamos, no hubo un paro, no hubo una situación mayor, excepto en ese caso que te he mencionado. La precariedad, que es así como te la menciono, genera este tipo de situaciones. Por eso, digamos, tenés el tema de que los subsidios no están bien calculados acorde a la tarifa que tenemos. Claro. La tarifa tampoco es una tarifa, vos fíjate, si bien es difícil para el usuario pagarla, en Córdoba y en Rosario se pagan tarifas de 1.500 pesos, de hecho mucha gente del interior lo sabe muy bien, lo más normal son boletos mínimos de 1.000 pesos para arriba. Sí, pero acá tiene el triple de usuarios, Luciano, acá en cantidad se puede hacer una diferencia.
No, pero el tema es así, mira, es cierto que tenés más usuarios, pero también tenés más flota, tenés Está bien, está bien. solamente en el AMBA 18.000 Sí. colectivos y en todo el interior son 14.000. Tenés más volúmenes y tenés que invertir más en personal, en cantidad de flota, etcétera. O sea, es proporcional. Por eso, digamos, el tema es que en algún momento hay que blanquearlo esto. Los números son muy transparentes, de hecho, las cifras las maneja el Estado, son los que decide el dinero que necesitan las empresas en función de los cálculos que ellos hacen. Lo que nosotros simplemente decimos es que se sinceren los costos de la actividad y que después quien realmente necesite los subsidios sea que lo reciba en forma directa y que las empresas estén obligadas a prestar un servicio de calidad acorde al permiso con una tarifa que refleje el costo real de la actividad. Bueno, la verdad que importante porque es uno de los temas sobre los cuales la mayor parte de la población no zafamos nunca. Los transportes públicos son, te diría yo, una parte esencial de la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas, y cada vez que ocurre una situación así, es evidente que tiene un impacto en la economía de muchos sectores. Luciano, gracias por este contacto con nuestro programa aquí en Argenzuela. No, gracias a vos, un saludo grande. Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Las 10:49. Quédate en Radio 10. Quédate en Radio 10. Juntos.